Hola hermanos, el día de hoy, 4 de febrero del 2020, es martes de la cuarta semana del tiempo durante el año, del tiempo ordinario. Fíjense, o sea, no tenemos memoria obligatoria el día de hoy. En algunas partes, por ejemplo, eso ocurre y es una cosa linda, ¿no? Por ejemplo, en México, hoy se va a celebrar a Santa Águeda. Santa Águeda realmente es el 5 de febrero. Lo que ocurre es que también mañana es día de San Felipe de Jesús, que es el protomártir mexicano, y entonces por eso es que se debe colocar así, se traslada esta fiesta de Santa Águeda, se adelanta un día y el día 5 se va a celebrar a San Felipe de Jesús. Voy a hablarles de hecho de él mañana. Pues también estoy tentado de hablar de Santa Águeda, patrona de Catania. Hoy pues es Santo San João Heitor da Brito, San Juan de Brito. Bueno, San Juan de Brito es portugués de origen, es de Lisboa. Su papá, fíjense, fue gobernador en el Brasil, o sea, se trataba de una persona de alta alcurnia, que estudió junto con el príncipe heredero en el colegio de los jesuitas, ahí en Lisboa, y estamos hablando del siglo XVII. Y resulta ser que tuvo una enfermedad muy grave, su mamá lo encomendó a San Francisco Javier y se curó. Y bueno, y él con aquel agradecimiento se hizo jesuita. Miren, fue misionero en la India extraordinario. Lo torturaron, lo metieron a la cárcel, lo sacaron de la India para salvarle la vida. Él quiso volver de nuevo y ahí va a morir. Un 4 de febrero de 1686. Va a ser canonizado por el Papa Pío XII en junio de 1947. A mí lo que me encanta es esta figura, ¿no? Lo sacaron de la India porque lo habían torturado, lo habían metido en la cárcel, lo habían maltratado, y él, en lugar de aprovechar que lo regresaron a Lisboa, y lo encargaron de preceptor para educar a los hijos del rey, pues a los príncipes. Y no, él dijo, no, yo quiero regresarme a la India, y se fue para la India y allá va a morir mártir. Ya ven ustedes, necesitamos este tipo de personas fieles al amor que Dios ha puesto en sus corazones, y ese amor que el Señor inculca no hay que dejarlo nunca. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Son lecturas bastante largas, oigan, o sea que tengan un poquito de paciencia. La primera, siempre estamos en el segundo libro de Samuel, leemos varios versículos del capítulo 18, es lectura litúrgica, y leemos 3 versículos del capítulo 19. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón su hijo se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón ¿está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no hemos leído de manera tan continua este relato, pero el tema es que Absalón se ha rebelado contra su padre, entran en guerra, pero ya ven la reacción de David al enterarse de la muerte de Absalón. O sea, su hijo. O sea, por encima de cualquier cosa, un padre siempre va a pensar en sus hijos de esa manera, aunque este hijo lo quería matar, aunque le estaba queriendo quitar el trono y todo lo que fuese, pero no, sigue siendo hijo. Yo, escuchando esto, leyendo esto, a mí lo que se me viene a la cabeza es cómo nos trata Dios, ¿no? O sea, Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, sí, sin duda. Sigue siendo papá, sigue siendo un padre bueno que nos está esperando, que aunque sabe que nos alejamos y que nos gusta a veces la comida de puerco, pero realmente que nos espera, nos ama, nos va a seguir amando. El Evangelio, vamos, este texto lo conocemos tan lindo, son de esos milagros del Señor Jesús que están en el Evangelio de Marcos, lógicamente, capítulo quinto, perdón, del 21 al 43.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, ha corrido tanta tinta de estos dos relatos, sobre todo porque ¿por qué los juntan? O sea, vamos, un milagro, el de la curación de la hemorroísa, pues es una cosa. Otra cosa es la de la resurrección, llamémosle así, de la hija de Jairo. Pues son dos relatos distintos. ¿Por qué los junta el autor? ¿Por qué Marcos los junta en este capítulo 5? Bueno, muy probablemente a la razón es teológica, meramente teológica. ¿Cuántos años había padecido aquella mujer de las hemorragias? 12. ¿Cuántos años tiene la niña? 12. ¿Qué le toca a Jesús la hemorroísa creyendo que con eso bastaría para curarse? El manto. Fíjense, pero el manto es aquello que se colocan los judíos piadosos encima de la cabeza en el momento de orar. O sea, se tapan, se cubren la cabeza porque delante de Dios hay que cubrirse, ¿no? Y entonces se tapan la cabeza. Hoy en día usan la kipá, se han fijado los judíos, ¿no? Bueno, y entonces, se ponen ese manto y el manto tiene las filacterias, o sea, tiene los pedacitos de tiras donde va escrita la ley. Entonces, es la fidelidad a la ley la que ella está tocando. Ella está tocando lo que Jesús liga entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la ley. Y entonces, de ahí viene la sanación. Esta mujer que bota sangre, es decir, que va botando vida, ha buscado todos los médicos. Pues sí, pero es que no hay ninguno en Israel que la pueda curar. No es la enfermedad como tal, sino el símbolo que está detrás. Ella significa el pueblo de Israel, que tiene que tocar al que porta la verdadera ley, al que es la nueva ley, al que la lleva y la va a enseñar de una manera nueva. Por eso, aunque Jesús, aunque todo el mundo la apriete y todo el mundo lo esté tocando, no siente eso, sino que siente la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que captar de esto. Luego la niña, es una niña, es decir, y vean ustedes los signos, ¿no? Jairo, que es el jefe de la sinagoga, lo busca a Jesús. O sea, ya la sinagoga está dejando de ser el Antiguo Testamento y empieza a ser el Nuevo Testamento. La niña es el modelo precisamente de esto. Es una muchachita de 12 años, está a punto de casarse. Recuerden, estamos hablando de la mentalidad del mundo judío del siglo I, por favor, no me malinterpreten, ¿no? Es a eso a lo que se refiere. Bueno, están haciendo algo nuevo. Y fíjense, cum, levántate. Eso es exactamente lo que va a ocurrir con Jesús cuando resucita. Se levanta, ¿ok? Se levanta. Entonces, a esta niña, que es la iglesia, ahora estoy siguiendo lo que dicen los padres de la iglesia, ¿no? Ese signo hay que darle de comer. ¿Para qué le da de comer? Claro, hay que alimentarla. La Eucaristía es necesaria para que la niña se levante, para que la niña realmente se reanime. Entonces es lo que está detrás, ¿no? ¿Se burlan de Jesús? Sí, no importa. La niña no está muerta, está dormida. ¿Ya? Por eso nosotros,
Cuando pensamos, piénsenlo, todas las acepciones, todas las posibilidades que hay detrás, ¿no? Los cementerios, los lugares donde nos entierran, quimiterios, son dormitorios, son lugares donde se duerme en la espera de la venida del Señor. O sea que no son propiamente lo que nosotros creemos. Bueno, vamos a terminar el día de hoy. Vamos a hacer el Salmo 86, que es el salmo que está propuesto, 85-86, para el día de hoy. En lugar de buscar una oración, pensaba yo, sí, pero está muy lindo el pensar en una oración de sanación. Sería una cosa muy linda. Pero creo que el salmo sintetiza muy bien el sentido de todo lo que estamos celebrando el día de hoy. Presta, Señor, oído a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Amén. ¿Verdad que sí? Es una oración también pidiendo la sanación del dolor de David por la pérdida de Absalón y de tantas enfermedades, tanto que estamos perdiendo la vida con la sangre que perdemos y tanto que necesitamos alimentarnos para levantarnos. Que Dios le bendiga.